perforación diamantina, donde también pueden observar en la imagen que ya la infraestructura de la máquina pues es un poco más grande, sigue aún transportándose de esta manera, que va en la parte trasera de un vehículo que tiene mucha potencia para poder hacer el traslado de esta maquinaria, pero sí las dimensiones son mucho mayores que la maquinaria que habíamos visto en ocasiones anteriores. Entonces, este método también es uno de los métodos más caros, en donde se cobra por metro, ¿no? Se cobra por metro perforado, y obviamente ya cuando se da la localización donde se va a hacer un barreno, pues tiene que ser lo más certero posible, de que necesitas ese punto para ir enlazando información, ¿no? O ir correlacionando información superficial. Entonces, pues la cuestión ya de meter una perforación de este tipo ya es, hablando un poco en términos económicos, con una capacidad económica mucho mayor para aquellos que están encargados de los proyectos, ¿no? Y para aquellos que van a ejecutar como tal un plan de barrenación, pues deben de hacerlo de la manera más cuidadosa posible, para que pues obviamente el dinero no se malgaste, y las muestras que se obtengan, pues obviamente ya una muestra que se obtiene de una perforación de diamante es mucho más completa y es mucho más fácil relativamente, pues, observarla, clasificarla, identificarla, etcétera, ¿no? Entonces ya de primera mano ustedes pueden observar en la imagen que tienen ahí, pues que la maquinaria ya es un poco más robusta. Ojo, aquí no quiero decir que la máquina de perforación no va a ir por todo el tiempo trasladándose de esta manera. Tiene un tipo de sistema en el que se va armando y desarmando, ¿no? Entonces, no todo el tiempo tiene la estructura principal que ven ahí inclinada de esta manera. En el momento en el que ya llega la máquina a colocarse, pues comienzan a hacer todo un proceso más extenso de estas personas que son los encargados o técnicos del proceso, y tiene una inclinación, ¿no? Mucho de la perforación diamantina normalmente en los planes de barrenación, aquellos que ya tienen identificadas estructuras, zonas de beta, o que se sabe una tendencia rumbo de la mineralización, pues entonces estos barrenos van programados con cierta inclinación, la cual pues se puede adecuar con este tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, pues así es lo que va pasando con este tipo de máquinas para hacer una perforación tipo de diamantina. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de barrenos? Pues que la broca, a diferencia de las que habíamos visto y como todas las que pueden ver en la parte de abajo en la imagen, ya tienen una gama de características distintivas con unas estructuras al final donde van a poder tener mejor o mayor capacidad de corte, ¿no? En esto básicamente va a radicar, porque ahora sí lo que vamos a hacer es obtener una muestra completa. Si las condiciones del terreno, si las condiciones del suelo, de la roca, dan pie a que la roca esté completa, la roca esté entera, pues entonces vamos a obtener muestras, incluso lo que mide la tasa de perforación, ¿no? 3 metros, 2 metros de muestra. Esto es a veces lo ideal que esperamos. Obviamente las condiciones del terreno a veces no son las adecuadas y vamos obteniendo de igual manera, aunque se utilice este método, fragmentos de roca, ¿no? No porque el proceso de la perforación esté incorrecto, sino porque el subsuelo pues no tiene las características mecánicas adecuadas para que obtengamos una muestra completa. Entonces, estas brocas, como pueden ver en la gama de brocas que hay en la parte de hasta abajo, que tiene muchas variedades, están por tamaños, por aperturas y por formas, características de la terminación de esta, básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Y se van a adherir a la última parte de la perforación o de las barras de perforación. Entonces, la abertura en el extremo de la broca que está presente, pues tiene un componente diamantino, ¿no? Que pues sabemos que el diamante es uno de los minerales que son más duros, y entonces se utiliza muchísimo para poder hacer el corte de las muestras cualquiera que atraviese, ¿no? Muestras de roca.
Entonces, esta capacidad que nos provee la terminación diamantina de la broca, pues es la que le va a dar el uso principal de obtener una muestra completa, ¿no? Ahora, también hay muchos tipos y diámetros de los núcleos que vamos a obtener. Están desde 7/8 de pulgada, que se le denomina como un diámetro PQ, mejor conocido en términos coloquiales para los perforistas, de 13/16 de pulgada, que es el conocido HQ, y de 1/5 de pulgada, conocido como NQ, que es uno de los más pequeñitos, y todavía un BQ de 21/8 pulgadas, ¿no? El BQ. Los más utilizados normalmente son diámetros relativamente medianos, HQ y NQ, pero pues habrá consideraciones especiales para ya sea los terrenos, la máquina o algo específico para que cambien a PQ o que esté el diámetro mucho más grande o el BQ, ¿no? Entonces, por eso ustedes pueden ver estas variaciones en la imagen del tamaño y de la apertura que tienen estas brocas al final, ¿no? Y el diagramita que ustedes tienen ahí donde trae una flechita amarilla, y esta quiere decir que ya es la muestra que vamos a obtener, ¿no? Ya no está triturada. Les repito esto si las condiciones del terreno lo permiten. Dado caso que esté perforando una zona de falla, una zona de brecha, una zona de cizalla, pues obviamente el material, por más que queramos, no lo vamos a tener entero. Esto es algo que debemos de considerar. En términos generales, lo que observan es ahora sí lo que les mencionaba ya en los 3 métodos que vimos de manera más general. Las tartas de perforación son esas tuberías que se van a ir enlazando una tras una, así una, y encima y demás, van a estar enlazadas para darnos la profundidad final a la que quieren llegar el barreno. Entonces, hay un promedio de tamaño de estas tartas de perforación que mide 10 pies de largo o 3,048 metros, ¿no? Entonces, si nosotros siempre esperamos que la muestra sea prácticamente entera, ¿no? Que salgan los 3 metros, a veces, pues no siempre pasa, ¿no? Pero eso es lo que vamos a estar obteniendo cada vez que se inserte una barra nueva en el proceso de la perforación, ¿no? La máquina, una vez que se instala en el lugar que es el elegido para hacer el pozo, el barreno, empieza a insertar estas tartas, ¿no? Y de esta manera inserta otra, y entonces es como se puede dar la profundidad de la que deseamos. Imagínense los pozos que queremos perforar a 500, 600, 800 metros. Bueno, pues se necesita una cantidad importante de tuberías para que podamos alcanzar estas profundidades, ¿no? Y de lo que yo recuerdo cuando estaba trabajando en un proyecto minero, bueno, pues había pozos que perforaban que llegaban hasta los 1000, pues sí, los 1000 metros más o menos, 1100, incluso hasta 1200 metros. Entonces, imagínense la cantidad de herramienta que se necesita para eso, ¿no? Pero bueno, pues normalmente este tipo de barrenación es la que se utiliza cuando necesitamos llegar a profundidades bastante considerables, como las que les mencioné, y en muchos de los proyectos, pues los barrenos se van quedando por ahí de los 300, 400, 600 metros, ¿no? No es tanto comparado como la cantidad de metros que les menciono que hay barrenos que pueden llegar a hacer, ¿no? Y en otras cuestiones generales del método, nos dice que después de los primeros 10 pies de perforación se atornilla una nueva sección en el extremo superior, y pues así va sucesivamente, ¿no? Lo que les mencionaba, se van enlazando tarta tras tarta para que se pueda llegar a la profundidad deseada. Y el cabezal diamantado, que pues que va a ir en la base de la primera tarta, es el que se va a ir girando, ¿no? Suavemente con presión, mientras que se va lubricando
tanto la maquinaria como el ambiente para que no haya un sobrecalentamiento de la maquinaria, de la herramienta, y la muestra salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso es básicamente el principio general. Este es uno de los métodos más utilizados, más socorridos en la industria minera, en la industria de la exploración, incluso en aquella industria en la que ya está habiendo una explotación, la perforación diamantina es la que más se utiliza. Y estos testigos básicamente pues también son de los que más nosotros llegamos a observar o a caracterizar en un lugar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los procesos y generalidades de la perforación. Y en cuanto a su instalación, pues les digo, ya es también un poquito más compleja en cuestiones tanto ambientales, normatividad, etcétera. El mismo proceso implica que tenga una colocación adecuada, ¿no? Como pueden ver en la imagen, necesita que tenga un geotextil, una geomembrana debajo de esta para que tanto los combustibles o el combustible o los aditivos que se lleguen a utilizar en el propio proceso, pues no tengan un derrame y se puedan acumular en el subsuelo. Entonces se necesita una capa impermeable, lo que hace la función es el plástico negro que observan ahí, que de manera técnica se le llama geomembrana, geotextil, y entonces este nos va a ayudar a proteger el suelo, ¿no? Para que todos los combustibles, aditivos o cualquier otro químico que se requiera para el propio proceso de la perforación, se le pueda dar un tratamiento adecuado una vez que cese la perforación, ¿no? Una vez que ya se acabó un barreno, bueno, pues necesitamos recuperar y darle un tratamiento adecuado de disposición final a estos elementos. Entonces, bueno, esto es relevante también, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, lo que pasa es que cuando se llega ya a realizar un proceso de barrenación diamantina, se debe de cumplir previamente con procesos, permisos ambientales, ¿no? Lo mismo sucede con los otros tipos de barrenación, no quiere decir que si usan un tipo de barrenación como el que les mencioné, no lo tengan que hacer, pero normalmente la barrenación por este tipo de diamantina sí requiere un tratamiento mucho más especial y pues son volúmenes más grandes de desecho, ¿no? Entonces también esto se tiene que considerar la legislación, la cuestión de la legislación ambiental, del cuidado ambiental, una vez que se van haciendo todo este tipo de trabajos en el terreno que se requiere, ¿no? Y pueden observar también en este diagrama pues un esquema general de cómo está constituida. Podrán ver variaciones y muchas adecuaciones que se le hacen a las maquinarias, ¿no? Pero de manera general es lo que todas van a contener. Van a contener una polea, un tripoide, mangueras, cabezal, una bomba de agua, los cables de acero que le van a ayudar a tender el soporte, a mantener la constante inclinación, pues todo el sistema hidráulico que necesitan para tener la fuerza suficiente para poder hacer el trabajo total de romper la roca, ¿no? Necesitan una plataforma donde se instalen todos estos elementos, la tubería, la salsa de perforación es la base, la que van a llevar todos los métodos de perforación, y pues la parte del revestimiento que también se le tendrá que hacer a los pozos que se van trabajando, ¿verdad?